Que me había empezado a grabar sin grabarme. Soy muy inteligente yo. Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, en el vídeo de hoy vamos a hablar de ciertas presiones que nos creamos como lectores, como lectoras, en un mundo hiperconectado, ¿vale? A lo largo de estas semanas, a lo largo de estos meses, yo me he estado dando cuenta de que he visto muchas cuentas de Bookstagram y muchas cuentas de Booktube quejándose de ciertas presiones, de ciertos agobios respecto a leer, que es un hobby. O sea, leer es un hobby y tenemos que pasarlo bien mientras estamos leyendo y no tenemos que estar agobiados. Esa es mi teoría, ¿no? Pero el problema es que al ser una sociedad en la que estamos hiperconectadas, en el sentido en que tenemos acceso a internet, tenemos acceso a Instagram, a Booktube, etcétera, etcétera, pues si eres una persona que sigue perfiles de Bookstagram, si eres una persona que sigue perfiles de Booktube, si eres una persona que tiene BookTok, whatever, tú vas a sentir ciertas presiones, vas a tener muchos mensajes que te llegan a ti y te van a llegar muchos libros, te van a llegar muchas reseñas, te van a llegar muchas cosas. Entonces me da la sensación de que como ahora tenemos como una sobreinformación y eso puede que llegue a crearnos ciertas ansiedades, ciertas presiones que a mí personalmente es verdad que no me pasa, pero sí que me doy cuenta que últimamente pasaba mucho. Entonces, yo como me siento una señora mayor, una señora de bien, una señora adulta ya con cierta edad, ¿sabes lo que te quiero decir? Que estoy a punto de llegar a los 40. El otro día, hace unas semanas en Instagram, hice uno de estos stories con cajita de preguntas, que por cierto, si no me sigues en Instagram, ¿qué estás haciendo? Sígueme en Instagram porque te pierdes estas cosas. Sígueme en Instagram, que me sigas en Instagram. Bueno, el caso es que yo hice uno de estos stories bien bonitos, bien bajos, bien estupendos, con una cajita en la que yo preguntaba a las seguidoras que me dejaran sus presiones, ¿no? Sus agobios, que era lo que les presionaba, los agobiaba respecto a ser lectoras teniendo un perfil más o menos público. Y en esto me refiero a que cuando tú tienes un canal de Bookstagram, un canal de Booktube, cuando tú pues, subes tus lecturas a tus redes sociales, sigues a Booktubers, sigues a Bookstagramers, hay cierta parte de tu lectura que es pública. Eso es algo que a mí me pasa, obviamente, porque soy Booktuber y mucha de la lectura que yo hago es pública porque hablo de ello en mis stories, hablo de ello en mi canal, aunque hay otras partes que no, hay cosas de libros que yo leo y cosas que hago de las que no hablamos nunca, pues porque o no me gustan, no me apetece comentarlas o whatever. Entonces me dio la sensación como que estaba muy interesante el compartir algunas de estas presiones, algunos de estos agobios, algunas de estas ansiedades e intentar encontrarles una solución. Que yo creo que al final la solución va a ser siempre la misma para todo. No os voy a mentir, leyendo y preparándome este vídeo me he dado cuenta que muchas de las situaciones en las que nos encontramos cuando tenemos ciertas presiones, ciertos agobios, son más porque tendemos a compararnos con los demás. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, pregunta a pregunta, más o menos. No vamos a ir a pregunta a pregunta porque hay muchas que se repiten, pero vamos a ir recopilando esos datos y vamos a ir comentándolos juntas aquí. El primer bloque de lo que vamos a hablar es la rapidez a la hora de leer, el tener muchos pendientes, los números de lectura, ¿no? Otra de las cosas de la sociedad en la que vivimos es que nos gusta mucho cuantificarlo todo. O sea, en general a la gente le gusta cuantificarlo. Yo soy una persona que me gusta saber cuántos libros voy leyendo, me gusta saber qué notas les pongo y precisamente por eso yo utilizo The Storygraph en vez de Goodreads, porque es una aplicación que además te hace porcentajes de género, te hace porcentajes de rapidez, te hace porcentajes de escritores, etcétera, etcétera. Te hace unos gráficos divinos, estupendos, en los que te explica un poco, te desgrana un poco tu manera de leer, tus hábitos de lectura, ¿no? Bryce, ¿puedes poner eso en silencio? Los mensajes, ¿puedes ponerlos en silencio? ¿Dónde está sonando el reloj? Sí. Una de las cosas que todo el mundo comenta es el momento Goodreads, ¿no? Es el momento que tenemos todas en Goodreads y bueno, que yo tengo un Storygraph, en el que nos ponemos un tope de lecturas para el año, ¿no? El número de lecturas a las que nos gustaría llegar. Esto es algo que a mí me choca en el sentido que no entiendo que a la gente le pueda agobiar. Vamos a aclarar eso. No es que no entiendo que no le pueda agobiar, sino que es muy fácil cambiarlo. A eso me refiero. O sea, tú puedes ir a esa aplicación o tú puedes ir a la otra o puedes en tu Excel y literalmente cambiar ese número. Yo todos los años me pongo 100 libros porque yo leo muy rápido, porque leo desde muy pequeño. No llego a leer el nivel de mi madre, por ejemplo, pero leo mucho, leo más que otras amigas, leo más que Bryce y bueno, pues entonces yo me tengo mis 100 lecturas al año. Hay años que llego, hay años que no llego, no pasa nada. No me muero por ello porque son números, son lecturas. Lo importante es el viaje, el camino. Yo entiendo hasta qué punto eso te puede presionar a ti,
Pero también es tan fácil como en vez de ponerte 100, en vez de ponerte 60, ponte 50, ponte 40. Lo importante es que cuando llegamos a ese punto de cuántos libros quiero leerme en el año 2022, que llegará dentro de poco, porque amigas, estamos llegando a septiembre, creo que es muy importante que tengamos en cuenta nuestro ritmo lector, creo que es muy importante que tengamos en cuenta la vida que tenemos, porque si estás estudiando en la universidad, si estás trabajando muchísimo sin parar, no vas a leer tanto como si tú eres una persona como yo, que te dedicas a hablar de libros en redes sociales y entonces pues tienes mucho tiempo para leer. Porque claro, esa es la diferencia. O sea, no es lo mismo el número de libros que leo yo, que yo me dedico a leer y a hablar de libros en redes sociales, que las lecturas de una persona que tiene un trabajo de working 9 to 5, a lo Dolly Parton, ¿sabes lo que te quiero decir? De lunes a viernes, de 9 a 5, que luego tienes unos hijos, que luego tienes o alguien a quien cuidar, o que tienes una cosa que se llama otros hobbies. Entonces tienes que intentar cuantificar todo eso dentro de esos números que vas a poner en Goodreads o en Storygraph o en tu TBR del mes, porque esa es otra de las cosas que nos ocurre mucho, ¿no? La mayor parte de los comentarios que tenía era leer lento y no llegar a todo lo que tenemos pendiente, no leer una saga o libro gordo, por si es lo único que lees ese mes. A mí eso me hace mucha gracia, porque eso es algo que yo he hecho. El ir dejando libros gordos atrás, porque me da la sensación de que voy a tener que invertir muchísimo tiempo en ese libro y puedo estar leyéndome pues, otros 5 o 6 libros mucho más fáciles de leer, mucho más rápido. Eso es algo que he intentado cambiar en los últimos meses, incluso en el último año. De hecho, ya sabéis que me he traído el Dime quién soy de Julia Navarro, es que mira porque lo tengo ahí, de casa de mi madre para leerlo, que es un tocho de 1000 y pico páginas. Yo entiendo que cuando eres creador de contenido, tienes que crear contenido. Y cuando tú creas contenido de libros, obviamente tienes que leer. Pero no pasa nada porque un mes en tu Bookstagram solo haya una reseña, porque si eres de las personas que hacen reseñas, porque casi todo Bookstagram se dedica a hacer reseñas de un libro, ¿no? Eso es como muy típico de Bookstagram, pero puedes hacer otros posts de otras muchas cosas. Puedes hacer recomendaciones de libros que ya has leído, puedes hablar de la nostalgia de los libros de cuando eras un niño, o puedes hablar de lo que quieres leer el mes que viene, puedes hacer book tags, puedes hacer un montón de cosas. Yo entiendo que hay cuentas de Bookstagram y cuentas de Booktube que se centran sobre todo en reseñas, y eso está muy bien, eso es muy bonito, muy estupendo, a mí me parece muy interesante. Es verdad que yo no veo tantas reseñas en Booktube como otras personas, tampoco las hago porque en mi canal no funcionan, pero yo entiendo el miedo a solo tener una reseña, a leer solo un libro. Pero tenéis que tener en cuenta que siempre hay otra manera, si eres creador de contenido estoy hablando, de llegar a crear otros posts en Instagram, otros vídeos en YouTube. Hay muchas maneras de hablar de libros, no siempre tienen que ser reseñas, y eso no te quita valor a tus lecturas. También pasa eso cuando eres una persona que tiene muchos pendientes para leer y sabes que si ese mes te lees Dime quién soy de Julia Navarro, pues no te vas a leer otra cosa. Y eso pasa, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que te quieres leer ese libro. O sea, ¿no? O sea, tú te quieres leer ese libro, porque si no, no estaría en tu TBR. O sea, si tú te quieres leer Dime quién soy de Julia Navarro, o te quieres leer una saga de Brandon Sanderson, o te quieres leer una saga de 6 libros y te los quieres leer seguidos como el Paso Doble, pues chica, te los lees porque es lo que quieres, es lo que te apetece. Hay que saber encontrar un equilibrio entre supeditar tus lecturas a factores externos, como puede ser el concepto de que crees contenido en Instagram o que seas una persona que lleva muy al día tu TBR, tus cosas, con el hecho de, chica, que me apetece leer esto. Mira, el número de libros mensuales también salía mucho. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el Goodreads, tiene que ver con un montón de cosas. Hay una persona que incluso en Instagram me puso número de libros desde que veo Booktube. A mí es algo que me hace mucha gracia y es algo que sí es verdad que me ha pasado, que hay gente que me ha escrito cómo lees tanto, cómo es posible que leas tanto, me crea mucha ansiedad que tú leas tanto y yo luego en un mes solo me leo un libro. Y esto es tan fácil como que no hay que compararse, porque hay razones por las que yo puede que un mes lea 6 libros y tú uno, que hay muchas razones, es lo que os decía antes, yo me dedico a hablar de libros, por lo tanto leo más libros. También os digo que hay meses que leo mucho menos, pero las circunstancias alrededor de tienen mucho que ver. Y eso yo creo que es algo que tenemos que interiorizar todos, sobre todo esas personas que tenemos esas presiones, ¿no? Es que sentimos esas presiones. Yo es verdad que la de los números últimamente ya no la siento, he aprendido a vivir con el hecho de que sí, leo bastante, pero no pasa nada por si un mes me leo 2 libros en vez de 6. Quería dejar
una cosa sobre el consumismo. Cuando les booktubers o les bookstagramers hacemos book hauls o enseñamos muchísimos libros, ya sea en una reseña, ya sea en que hacemos un wrap-up muy grande, o ya sea que mi madre me ha recomendado todos estos libros, bla, 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 bla. Ahí me dice mucho lo de: es que me estoy arruinando con todas las recomendaciones que tienes. Os voy a contar un secreto, ¿vale? Uno pequeñito. Existen las bibliotecas, existe el prestarse libros, existe el reread. Existen muchas maneras de llegar a ciertos libros sin tener que comprártelos y que sea de manera legal. Eso es muy importante. Yo cuando recomiendo un libro no es que quiero que lo compréis. O sea, si quieres comprarlo, cómpratelo, pero yo lo que quiero es que lo leas. O sea, yo cuando te digo, este libro te lo tienes que leer, por favor, es eso, yo quiero que te lo leas, no quiero que te lo compres. Entonces, puedes buscar en la biblioteca, puedes mirar el biblio, pues hay muchísimas maneras de leer un libro de manera legal sin gastarte un dineral. Eso es algo que siempre se me olvida de deciros y creo que muchas veces cuando veo comentarios de gente diciendo: es que me estoy arruinando con tus recomendaciones. Chica, ve a la biblioteca. Yo entiendo que todas las bibliotecas no tienen todo el catálogo que podemos recomendaros. Puede que haya algunas novedades que no hayan llegado. Hay un montón de cosas. Pero existe Kindle Unlimited, existe Next Story, existe Storytel. Hay un montón de maneras de leer libros de una manera mucho más económica. Y yo os recomiendo que busquéis esas opciones. Si os apetece, dejadme en comentarios y hacemos un vídeo específico sobre eso, porque igual a algunas de vosotras os puede ayudar. El famoso TBR. ¿Vale? Yo soy una persona que siempre me quejo de mis TBRs. Yo hago TBRs, este año he hecho unos cuantos, y luego me he pasado esos mismos TBRs por lo que viene siendo el orto. Porque luego siempre se me mezclan otros libros entre medio. Los TBRs y los planes lectores mensuales o anuales o semestrales, ¿no? Esa lista de libros que te gustaría leerte en verano. Por ejemplo, con el marzo asiático, tú te haces una lista de libros que te gustaría leerte para el marzo asiático y todo bien, nada mal. La cosa es: realmente no pasa nada porque no te lo leas todo. Yo entiendo que es un agobio, que hay mucha gente que se agobia con el: es que me he hecho este TBR y solo puedo leer libros de aquí, pero estamos aquí para disfrutar, maripepis. Todo se centra en: la lectura es un hobby. O sea, es un hobby, hay que disfrutarla, no podemos estar todo el rato pensando en: oh my god, no llego a final de mes porque quería leerme estos 6 libros y me he leído solo 2 de esos y otros 6. Pues hijo, si te has leído solo 2 de tu TBR y te has leído otros 6 libros porque te han aparecido de la nada, te las ha recomendado alguien, pues chico, estupendo. Y si no te has leído los 5 libros de tu TBR porque no te ha dado tiempo, pues tampoco pasa nada, los lees el mes que viene o los dejas para el año que viene con tranquilidad, por favor. Que es que estamos hablando de leer, no estamos hablando de sacarnos una carrera, no estamos hablando de salvar vidas, es que esto es leer. Otros de los comentarios, otra de las presiones, agobios, ansiedades que más se repetían tenían que ver con el qué leer. No el cuánto leer, que es lo que hemos estado hablando ahora, sino el qué leer. Había presiones por todos lados, pero sobre todo había dos bandos, ¿no? Las que se agobian por todas esas novedades que está leyendo todo el mundo y que tú crees que tienes que leer pero no llegas por la razón que sea. Y por otro lado, la gente que se agobia porque no lee clásicos o porque no lee libros que se supone que son más sesudos y por lo tanto el tipo de libros que leen no son literatura de verdad. Y todo se centra en no compararse con los demás. Hay cuentas que leen muchos clásicos, como por ejemplo Trotalibros, ¿no? Trotalibros lee muchos clásicos y lee libros muy sesudos. Yo cuando era un adolescente y un postadolescente pensaba que tenía que leer ciertos libros para ser un lector de verdad. Yo eso es algo que cuando yo tenía 16, 18 años, 20 y tantos años, es algo que viví, es algo que sentí, es algo que yo pensaba que tenía que leer cierto tipo de literatura para considerarme un buen lector. Y yo entiendo ese agobio a lo que un lee no es importante, no es suficientemente literatura. Pero es que cada uno lee lo que le sale de la pepita. Es que es así. Es verdad que hay ciertos clásicos que vale la pena leer. Yo eso siempre lo diré porque yo sabéis que a mí me gustan mucho los clásicos. Tengo un vídeo sobre cómo empezar a leer clásicos si es algo que te apetece. Lo tienes ahí en la cajita de descripción. Pero sentir presión por leer los clásicos es algo que es muy normal, pero que no debería serlo. Porque todo va como por ciclos. Hace unos años en Bookstagram y en Booktube nadie hablaba de clásicos. Hablábamos de clásicos 2 personas, Magrat y yo y 4 personas más, y no pasaba nada. No pasaba nada. O sea, había gente que le gustaba y gente que no. Ahora cada vez hay más gente que habla de clásicos y eso es algo muy muy guay, es algo muy importante porque le da validez a ciertos libros que igual no llegaban a las masas, pero eso no quiere decir que tengas que leerlo y que te tengas que sentir obligado a leerlos. O sea, no hace falta que los leas. Si no te apetece, no lo leas. O sea, si no quieres leer
a Jane Austen, pues no la leas. O sea, que no pasa nada. O sea, a mí me va a dar pena, sí, porque yo soy muy fan de Jane Austen, pero es que si no te apetece leer Jane Austen, ¿para qué la vas a leer? Y con eso pasa con todo. Si no te gusta el Quijote, no pasa nada. Si no te gusta Charles Dickens, no pasa nada. Si no te gusta Madame Bovary, no pasa nada. Chico, o sea, hay muchos clásicos que no me gustan, o hay muchos clásicos que ni he intentado. Yo con la literatura rusa no lo he intentado porque me da pánico y me da perecísima. Pero no pasa nada. Y con las novedades, pues pasa un poco lo mismo. Es verdad que las novedades es algo que sale mucho en nuestros canales o en muchas cuentas de Bookstagram, porque obviamente si colaboramos con editoriales, como es mi caso, pues nos llegan muchas novedades y nosotros que estamos haciendo una labor un poco de marketing hasta cierto punto, estamos enseñando qué novedades salen, estamos comentando qué libros salen, pues nos gusta estar al día. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay una variedad muy grande de creadores de contenido, hay una variedad muy grande de cuentas de Bookstagram, entonces algunas de esas personas hablamos de novedades, otras no. Y esas novedades tú no tienes por qué leerlas en el momento si no te apetece. No tienes por qué sentirte presionada a leer Malibu Rising cuando sale. De hecho, no deberías leer Malibu Rising porque es mala. Todo se acaba centrando en intentar no compararnos con los demás. Muchas personas hablaban de la presión o el agobio o el miedo a no llegar a capas más profundas, como otros lectores, que piensa que la gente espera un análisis más sesudo de lo que está leyendo en vez de lo que esta persona hace, que es qué le provoca el libro. A veces siento que no analizo bien las lecturas, que a lo mejor no estoy entendiendo nada de lo que leo. Pues eso, no tener la misma capacidad crítica para los libros que otras personas. Volvemos a lo mismo, volvemos al compararnos. Esto nos pasa en todos los aspectos de la vida y al estar hiperconectados nos pasa mucho más. Es muy difícil que yo te diga a ti ahora, no te compares, porque yo me comparo día sí y día también. Pero hay que saber racionalizar esa comparación. Esto es un miedo que yo he tenido durante mucho tiempo y es un miedo del que he hablado públicamente. He hablado con el directo que tuve con Espido Freire, he hablado en muchas otras ocasiones, que yo, al ser un canal que se centra sobre todo en un poco el mamarrachismo, en las risas, en hacer tonterías, pues porque yo soy así. Tenía mucho miedo a que la gente se pensara que yo no tenía una visión crítica de lo que estoy leyendo o que no sabía de lo que estaba hablando. Porque es algo que a mí me han dicho, o sea, es algo que a mí me han llegado comentarios de no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, haces el idiota, entonces pues esto no es válido, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Con el tiempo te darás cuenta que hay muchas maneras de acercarse a los libros. Hay gente que se acerca de una manera mucho más crítica, de una manera con un análisis mucho más denso, y eso está bien porque se puede aprender de esos análisis, pero en mi caso, abiertamente lo digo, yo creo que yo soy una persona que, aunque tenga ciertos análisis un poco más críticos de ciertas novelas, normalmente nunca me sale a hacer eso en canal. En el canal yo normalmente siempre os hablo de lo que yo siento cuando leo un libro, de si me gusta, si no me gusta, de si los personajes tal, si los personajes cual. A mí me gusta transmitir la literatura desde un punto de vista mucho más cercano. ¿Quiere decir que eso es mejor que otros canales que hacen análisis más críticos o que otros bookstagramers? No, quiere decir que es diferente. Y en el momento que tú te des cuenta y tú racionalices que todos nos acercamos a los libros de manera diferente, esto te va a preocupar menos. Es así de simple. Yo puedo acercarme a un libro de una manera mucho más mamarracha. Por ejemplo, yo puedo leer Orgullo y Prejuicio como si estuviera viendo las Kardashian. Eso es un vídeo que existe en mi canal. Eso no le quita valor al análisis que yo puedo hacer de ese libro. Igual que no pasa nada porque tu análisis sea mucho más crítico y quieras meterte más de lleno en lo que ocurre en esa novela. O sea, cada uno tenemos una manera muy diferente de acercarnos a los libros y eso es lo bonito de ser gente muy diferente. Estamos aquí para disfrutar. Hay gente que disfruta haciendo análisis críticos y hay gente que disfruta solo leyéndolo. Y son igual de válidas las dos maneras de disfrutar la literatura. Al final, creo que todo se centra en lo que os comentaba antes de compararnos con los demás. En una sociedad hiperconectada, en la que todo lo que hacemos y todo lo que vemos lo ponemos en redes sociales, no todo el mundo, pero en general. Es normal que nos comparemos con esa persona que lee mucho más que nosotros o cuyo análisis crítico de cierta novela nos parece mucho más interesante que el que podamos hacer nosotros, o con aquella persona que ha leído un libro que a ti no te ha gustado nada y te da a ti la sensación de que esa persona lo ha entendido y tú no, porque a ella le ha gustado y a ti no. Son cosas que pasan y es totalmente válido que tú te sientas así. Pero en el momento en que dejes de compararte, en el momento en que racionalices que somos personas diferentes, que cada uno llega a la literatura de una manera muy distinta, te liberarás, yo creo, de esas presiones. ¿Es verdad que es muy difícil? Sí, porque además hoy en día tenemos
aparte de cuentas de Bookstagram, tenemos las lecturas conjuntas, los clubes de lectura online, que pues te vas a seguir comparando con esas personas con las que pues están haciendo un análisis mucho más sesudo que tú en esa misma lectura conjunta, o tú te vas a agobiar porque la gente está yendo muy rápido en esa lectura conjunta y tú no, pero para eso existe el saber que esas presiones son cosas que nos inventamos nosotros en nuestra cabeza. La verdad es que no sé si este vídeo tiene mucho sentido. En mi cabeza tenía más sentido, que ahora que lo estoy grabando, pues me das haciendo que os he dado el mismo consejo una y otra vez, y es que no os comparéis con los demás. Lo importante es que si tú quieres mejorar, te compares contigo misma. Que si tú quieres leer más libros este año que el año pasado, pues te pongas 10 libros más en Goodreads o 5 libros más en el reto de Goodreads. Pero que no pasa nada si no llegas a esos, porque tienes que intentar entender todo lo que hay alrededor. No solo que hemos estado en una pandemonium horrible en el que mucha gente no tenía ganas de leer, sino que pues la vida ocurre y cuando estás viviendo no puedes leer porque estás haciendo otras cosas. Estás saliendo con tus amigas, estás tomando un café con tu madre, estás trabajando, estás saliendo a pasear con tu perro y no pasa nada. Leer más no es mejor. Creo que ya está. Creo que con eso de leer más no es necesariamente mejor. Podemos acabar este vídeo, que es muy largo, llevo media hora hablando. Simplemente quería compartir con vosotras esta sensación de presión que tenemos últimamente, que me da la sensación de que cada vez lo he visto más, sobre todo en Instagram, más que en YouTube, y me apetecía compartirlo con vosotras e intentar racionalizarlo, porque racionalizarlo es lo que nos va a ayudar a quitarle importancia cuando tengamos que hacerlo. Con eso y un bizcocho, hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta, suscribíos al canal si no estáis suscritas y dadle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Dejadme en comentarios qué opináis de todo lo que he soltado hoy, que es mucho, y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!